En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 7, del verso 1 al siguiente. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérsela lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle: escúchenme todos y traten de entenderme. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida religiosa, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Sean bienvenidos todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Le damos la bienvenida al mes de septiembre, 1 de septiembre del año 2024. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes y poder escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos viene a hablar sobre los fariseos, maestros de la ley. Fíjese bien, el Evangelio nos enseña que en eso entonces y hoy en día se aferran a sus enseñanzas, y es enseñanza de hombres. Fíjese bien, los fariseos y los maestros de la ley. Enseñanza de hombres, mandatos de hombres, obediencia de hombres, y no a la palabra de Dios. Y hoy el Evangelio lo dice. Por eso, en el verso 6 dice: Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, dice Isaías cuando lo profetizó, porque hoy el pueblo no quiere comprometerse. Hoy el pueblo no quiere seguir a Jesús. No quiere tomar esa responsabilidad, no quiere tomar ese compromiso para poder ponernos a cuenta, para poder arreglar nuestra vida con el Señor a través del santo matrimonio, a través de los sacramentos, a través de la confesión. Fíjese muy bien, por eso Isaías lo profetizó: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste escuchar las palabras y oír que el pueblo no quiere comprometerse para poder arreglar su vida a través del santo matrimonio. Recordemos que vivir en la fornicación es un pecado, y esto es lo que no aceptaban los fariseos y los maestros de la ley cuando Jesús les enseñaba. Y hoy hay muchos fariseos, hay muchos que les duele cuando la palabra se predica.
Les duele, están en contra de la palabra, porque ellos solamente se dedican a la vida exterior. Se preocupan por hacer bien las cosas del mundo, pero no de las cosas de Dios. Porque si fueran así, ellos cumplieran todo con lo que dice la palabra. Ellos enseñaran lo que dice las Sagradas Escrituras, pero no la enseñan. Estando en las Sagradas Escrituras no lo enseñan. Y por eso le dicen que ama al prójimo con todo su corazón. Yo amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y ellos dicen que sí lo aman. Pero ¿cómo van a amar a alguien que no lo ven y al que lo ven no lo aman? Dice San Juan, en la primera carta de Juan, en su capítulo 4, en su verso 20. Primera de Juan 4:20 dice: si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces no podemos decir nada más, como los fariseos eran cumplidores, los maestros de la ley cumplían en todo, exteriormente, en la purificación de vasos, jarras, ollas, frutas y todas las manos bien limpias. Si no es eso lo que contamina al hombre, dice el Señor. No es eso lo que contamina, es lo que sale de adentro. Es lo que ellos no quieren aceptar. Por eso profetizó Isaías: este pueblo me honra solamente de labios, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan de lo exterior. Ellos se cuidan en no comer algo sin antes lavarse las manos. Y eso es lo que hoy le decían a Jesús, que sus discípulos hacían eso. Ellos se cuidan, ellos tienen que comer, cuando vienen del mercado tienen que purificar todo. Y hoy el Señor dice que no tiene que ser así. Hoy la palabra dice: el culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandato de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque no practican, porque no lo aceptan, porque lo que dicen es pura mentira. Son puras mentiras, son enseñanzas, doctrina de hombres. No es la doctrina de Jesucristo. Por eso dice que ellos aman a Dios, adoran a Dios y sirven a Dios. Y no lo ven. Mientras que al prójimo que está cerca de ellos lo dejan morir de una enfermedad por no darle una medicina. Es triste cuando la palabra del Señor viene. Y está fuerte, el Evangelio está fuerte. Está fuerte el Evangelio porque a muchos no nos gusta cuando la palabra de Dios llega. Y es por eso que el Señor dijo en su palabra, en Mateo 7:14. Marcos 7:14 dice, mire cómo lo dice el Señor. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle: escúchenme todos y traten de entenderme. Ninguna cosa que de afuera entra para adentro, ninguna cosa que de afuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a la persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Eso es lo que el Señor dice, que la impureza no es de lo que entra, sino que es de lo que sale, porque viene del corazón. Viene del corazón, por eso lo profetizó Isaías. Porque muchas veces decimos que nosotros estamos haciendo bien las cosas ante Dios. Decimos nosotros que nosotros estamos cumpliendo todo el mandato de Dios. ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Acaso Dios no se da cuenta? Por eso en San Mateo 23, 25, mire cómo lo dice el Señor: ay de ustedes, maestros de la ley. San Mateo 23, 25 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias.
fariseo ciego, purifiquen primero lo que está dentro y después purificarás también lo exterior. Purifica primero lo que está dentro. Purifícalo. ¿Y cómo lo vas a purificar? A través de la confesión. Para eso dice 2 Corintios 5:18 que Dios está reconciliando al mundo. Mire cómo lo dice 2 Corintios 5:18. Dios está reconciliando al mundo, dice 2 Corintios 5:18. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Nos dejaba el mensaje de la reconciliación. Dios es un mandato de Él. Es un querer del Señor reconciliar el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso lo dice. Por eso el verso 25 del capítulo 23 de San Mateo dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican, se preocupan de lo afuera. Cumplir una ley del pueblo, purificar todo antes de comer. Pero hoy el Señor dice que no es eso, sino que es limpiarlo de adentro, purificarlo de adentro. Por eso, 2 Corintios, Pablo dice que Dios está reconciliando el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso solamente lo pueden hacer los embajadores de Jesucristo. 2 Corintios 5:20, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dejen reconciliar, déjense. Dice Pablo, déjense reconciliar con Dios, porque Dios tiene sus embajadores. Fíjese bien, tiene sus embajadores. Y por eso lo dice San Mateo 15:18. ¿Cuál es el que tenemos que purificar primero? Mire, 15:18 de San Mateo nos dice así la palabra del Señor. San Mateo 15:18 dice así: en cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chisme. Estas son las cosas que hacen impura al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impura al hombre. Y eso es lo que hoy Jesús nos quiere enseñarnos a través de su evangelio, porque hay muchos fariseos que hoy tratan de cumplir bien lo de afuera, bien presentados, bien vestidos, bien arreglados. Pero por dentro, ¿cómo está? Que no quiere confesarse. ¿Qué dicen? Es que el sacerdote es un pecador. El sacerdote, ¿para qué voy a ir yo con sacerdotes? Si el sacerdote es un pecador, más pecador que yo todavía. Como que si los protestantes descubrieron América, que hasta ahora se dieron cuenta. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 5, verso 1, dice: todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificio por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón ofrece sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces, no es de extrañarnos que ellos dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque estas son las cosas que hacen impura al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impura al hombre. Lo que hace impuro es lo que sale del corazón, es lo que está lleno del corazón: orgullo, envidia, machismo, celos, violencia,
¿Qué más? Toda clase de pecado. Eso es lo que hace impuro al hombre. Eso es lo que mancha al hombre. Y por eso Hebreos 5:1 dice que nosotros, fíjese bien, los protestantes hablan y hablan, pero no lo hacen. Por eso Jesús llegó a decirlo, ustedes son como panteones bien pintados. Por dentro por fuera se ven bien hermosos, pero por dentro están llenos de pudrición, de huesos, de pestilencia. Eso es la vida cuando la persona no se reconcilia con Dios. Y recordemos que es obra de Dios, no es obra del Papa, del obispo, del cura, no. Es obra de Dios en reconciliar a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, a través de la confesión. Por eso dice Hebreos 5:1, que el sacerdote es un pecador. Y muchos dicen, yo no voy al sacerdote porque el sacerdote es más pecador que yo. Por eso Jesús le dijo, fariseos y maestros de la ley hipócritas, ustedes cierran, fíjese bien, las puertas del reino de los cielos, los demás no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás se confiesen. ¿Quién es el sacerdote? Es un pecador. Es un pecador. Y por eso es de que nos envía, nos manda para allá. Fíjese bien. Por eso hoy la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros debemos de reconciliarnos. Mire cómo lo dice Mateo 23:13. Lo que decía, ustedes cierran las puertas a los demás cuando no se confiesan para purificarse. Mateo 23:13. Lo dice la palabra del Señor para que nosotros aprendamos de ella. Mateo 23:13. Dice así. Por lo tanto, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrán hacerlo. Cierran con la enseñanza, que son enseñanzas de hombre, dice el evangelio de hoy. Son doctrinas de hombre. Y muchos van siguiendo. Muchos. Entonces, por esa razón, fíjese bien que la palabra del Señor hoy nos enseña que nosotros debemos purificarnos, debemos llevar la palabra, debemos enseñarlo, pero antes debemos formarnos, debemos prepararnos, alimentarnos a través de la formación, a través de la catequesis. El mandato del Señor en Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Eso es la forma que Jesús enseña para ser discípulo, a través del bautismo. ¿Y qué dicen los que no dejan entrar? ¿Qué dicen aquellos que cierran las puertas? No entran ellos ni dejan entrar a los demás. Dicen, el bautismo no es para los niños. Entonces, ¿cómo es hacer discípulo? A través del bautismo. Y por eso, la palabra del Señor nos dice allá en San Juan 20:21, cuando Jesús le dejó la autoridad a los discípulos. Fíjese bien cómo Jesús dejó la autoridad para perdonar. Y Jesús lo dijo, a quienes ustedes perdonen, les quedarán perdonado. Y al que no se los perdone, se quedará sin perdonar. San Juan 20:21 nos dice la palabra del Señor. Y es por eso es de que muchos fariseos no quieren comprometerse con el Señor. No quieren comprometerse. San Juan 20:21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan les serán retenidos. ¿Quiénes son los que no dejan que los demás se confiesen? ¿Quiénes son los que no quieren? Los fariseos modernos de nuestro tiempo. Son ellos que vienen enseñando doctrina de hombre. El que le crea a un hombre es un creyón, y el que le crea la palabra de Dios es un creyente. Y es por eso que nosotros venimos compartiendo la palabra, para que veándolo en las Sagradas Escrituras, ya queda en usted creer o no creer. Ya queda en usted si usted quiere creer o no creer.
Y eso lo decía Hechos de los Apóstoles. Jesús les dejó la autoridad a ellos. Y Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, verso 18, mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles. Hechos 20, Hechos 19, 18 al 20. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesarse y a exponer todo lo que antes habían hecho. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Si Hechos de los Apóstoles le enseña también lo mismo que dice San Juan 20:21, que Jesús le dejó la autoridad a sus discípulos. Y Hechos 20:21 dice, Hechos 20:18 dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Y aquellos que le cierran las puertas, dice Mateo 23:13, aquellos que les cierran las puertas, no entran ellos ni dejan entrar a los demás. Son aquellos fariseos, maestros de la ley, hipócritas, dice el Señor, mentirosos. Por eso Isaías profetizó, este pueblo me honra solo de labios, pero su corazón está lejos. Porque no nos queremos comprometer, no quieren comprometerse. Al contrario, se han dedicado a contradecir las Sagradas Escrituras. Miren en Lucas 17:11. San Lucas 17:11, 10 leprosos, fíjese bien que se acercan a Jesús. ¿Y dónde los envía Jesús? San Lucas 17:11 dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces, ¿por qué Jesús no les dijo a ellos, está bien, ahorita los voy a curar sin necesidad del sacerdote? ¿Por qué le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes? Mientras iban, quedaron sanos. Obedecieron, se fueron los 10. Una lepra es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que lo sacaba de la familia, lo aislaban a esa persona y lo llevaban solo a un lugar para permanecer solito el tiempo que tenía que tardar. Y eso es lo que hoy hace el pecado, eso es lo que hoy hace la ignorancia, eso es lo que hoy hace con aquellas personas que se sienten maestros de la ley. Lo aísla de su familia, lo saca y lo lleva lejos. Porque la enfermedad de la lepra es el pecado, hoy representa el pecado, esa enfermedad de la lepra. Un leproso es vivir en un pecado, es vivir en el pecado, no querer casarse. Cuando Hebreos 13:4 dice, que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal, Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. A los licenciosos son aquellos que se dan licencia solo a ellos para vivir unidos. Y a los que cometen adulterio son aquellos que teniendo su mujer van y se mete con otra mujer o vive con otra mujer. Eso es cometer adulterio. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿por qué hay muchos que contradicen esa enseñanza? Y usted, hermano y hermana que nos ve, amigo o amiga que nos ve a través de las redes sociales, el Señor le hace una invitación a poder buscar a través de la palabra. Recuerden que dice el salmista, tu palabra, Señor, es dulce a mi paladar más que la miel. Es cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros estudiamos y nos preparamos. Mire cómo lo dice Santiago 1:18. Santiago 1:18 nos viene a enseñar. Santiago 1:17-18 dice así: son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es luz. Ahí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijo suyo mediante la palabra de la verdad para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no rechaza la justicia de Dios. Por eso rechacen las impurezas y los excesos del mal,
y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Tiene poder la palabra, pero debemos hacer, porque dice que de lo alto, dice, son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es luz. Ahí retornan las noches, ahí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida. De lo alto, de ahí arriba viene toda esa obra buena, toda esa sabiduría, pero debemos de buscarlo. Debemos de pedirlo para que nosotros aprendamos y no vivamos como los fariseos y los maestros de la ley, que ellos preocupados por purificaciones, preocupados por todas las cosas que comen, cuando no son las cosas de afuera las que hacen impura a la persona. Por eso San Marcos 7:21 dice, los pensamientos malos salen dentro del corazón. Los pensamientos malos salen dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Son las cosas que salen de adentro. Debes de purificar, debes de buscar al sacerdote. Claro que el sacerdote no es un santo, no es un ángel. Jesús lo llamó, lo escogió entre los hombres, dice Hebreos 5:1. Lo escogió y por eso es que Él quiere que nosotros vayamos a Él para poder limpiarnos todo lo que tenemos por dentro, lo que está lleno en nuestro corazón a través de la confesión. Recuerde Juan 20:21 ya lo dijo, a quienes ustedes perdonen les quedarán perdonados. Recuerde que San Pablo lo dice en 2 Corintios 5:18, que Dios está reconciliando al mundo a través de su Hijo y Él que ha dejado la autoridad para perdonar pecados. Entonces, por eso lo dice Hechos de los Apóstoles también, que hemos leído 20:18. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Fíjese muy bien, Hechos 19:18 al 20. Dice, vayan, dice el Señor. Dejó el poder a sus discípulos. Fíjese muy bien. Entonces, por eso mucha gente fueron a confesarse. Y hoy es la invitación que hoy el Señor nos deja. Por eso en Marcos 7:14 dice, escúchenme y traten de entenderme. ¿Cuál es lo que contamina? Son las cosas que salen dentro del corazón. Santiago en su capítulo 1, fíjese muy bien, Santiago 1:21. Dice Santiago 1:21, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Rechacen, dice el Señor. Rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no conforme con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Debemos rechazar todo lo que es pecado. Debemos rechazar todo aquello que se ve. Fíjese muy bien, porque los fariseos, dice en el capítulo 7 de San Marcos, verso 1, los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos habían algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén, de muy lejos. Llegaron, dice, esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto
de los judíos están aferrados a la tradición de sus mayores. Es una tradición, es una costumbre que ellos hacían, pero que no es el mandato del Señor. Por eso Jesús nos enseña, dice, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin habérsela lavado cuidadosamente. Dice el Evangelio de San Marcos. Y por eso es de que hoy la palabra del Señor viene a invitarnos a cada uno de nosotros. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, debemos amar al prójimo y compartir las enseñanzas, dar a conocer lo que Jesús nos pide a través de su palabra. Ustedes saben muy bien que para eso nos formamos, que el mensaje es fuerte, pero que tenemos que predicar, lo tenemos que hacer, aunque a muchos no les gusta, aunque muchos se ofenden. Pero la palabra del Señor debe de llegar hasta donde tiene que estar. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege, que pasen un feliz domingo, día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.